Amigas, amigos, amigues, eso, parafraseando aquí a mi muy bien, inclusivo eso. Pepe Newman. Pues hoy les vamos a hablar en la manzana de la discordia de este pleito que se traen ya el presidente López Obrador y el INE. Está al rojo vivo. El presidente compara a los consejeros electorales con los que había, que no había consejeros, con lo que sucedía hace más de 3 décadas con el sistema electoral. Robo de urnas, relleno de urnas, rasuramiento del padrón, en fin, todo lo que ya habíamos superado y que hoy estaba eliminado, desaparecido, pero al presidente le conviene ensuciar la imagen del Instituto Nacional Electoral porque quiere su plan B. Ese plan B que reduce al mínimo el Instituto Nacional Electoral, las OPLES, que son los organismos públicos electorales locales, van a correr al 80 y tantos % del personal del instituto, y los consejeros obviamente y en forma unánime ya adelantaron que van a recurrir a todas las instancias legales, la Suprema Corte incluida, para frenar ese famoso plan B. Pepe, un primer comentario de lo que estamos viendo, que está otra vez al rojo vivo. Híjole, mano, yo ya me río porque de verdad, ¿no? Bien decía algún famoso autor que la historia se repite, ¿no? Primero como tragedia y después como farsa. Y la verdad, estamos ya tan acostumbrados y hartos del ritornelo del titular del Ejecutivo Federal, guía de nuestros destinos, ¿no? Gran adalí de la historia y de la igualdad, etcétera, etcétera, etcétera. Casi Arcángel San Miguel, que ahorita que estabas diciendo, estaba yo a punto de decir que está comparando al INE con los conservadores del siglo XIX, ¿no? Aquellos que fueron por Maximiliano, ¿no? La expresión misma de la traición a la sociedad y al pueblo sacrosanto. Hijo, mano, es una obsesión, ¿no?, tan reiterativa que ya se le acabó toda originalidad, ya se le acabó toda innovación. No es más que el ritornelo de su obsesión, ¿no? Ahora, yo soy el primero en haber dicho y sostenido, ya no nos sorprendamos, pues así es él, y genio y figura hasta la sepultura, ¿no? Aparte, él así se llevó la cantidad de millones de votos, se llevó, y sigue teniendo su considerable aporte, de tal manera que ¿por qué no va a ser el que siempre ha sido si él está muy orgulloso, ¿no? Lo que tú dices, pues a mí me hace, ya dejando de lado la sorna, yo creo que el presidente obtiene, si me preguntaran, ¿y por qué tanta insistencia? Yo creo que hay 3 cosas. La primera y más, digamos, pedestre, es que le da una buena mordida de lana. Él necesita lana para sus proyectos. Entonces la primera y más clara y más, digamos, objetiva es, por lo pronto le quita lana, ¿no? Que a él le hace bien para sus proyectos. La segunda es la expresión de esta obsesión, ¿no? Él no se le ha quitado de la cabeza que le robaron la elección en 2006. Y aun cuando el INE de hoy no es el IFE de entonces, pues en su fantasía, ¿no?, es el mismo enemigo, ¿no? Como tú dices, habría que decirle, oye, pero no estamos hablando, no, es el mismo, ¿no? Y la tercera, pues trae un pleito casado con una oposición que él ve en su fantasía con una obsesión. Todo aquello que lo cuestiona, lo critica, lo enfrenta, él lo agrupa en un mismo frente, ¿no? Son los malos conservadores, ta. Ahora, la pregunta es, en este reto, en este enfrentamiento, ¿cómo se van a desempeñar las cosas? Bueno, yo te puedo establecer un escenario que sí, me parece el más lógico. El plan B está constituido por 6 leyes. 2 ya fueron publicadas, la de comunicación social y responsabilidad administrativa. Hay otras 4 que están en el Senado para ser aprobadas, ¿sí? Yo, con la mayoría que tiene el Senado, porque no se necesita mayoría calificada, sino mayoría simple, las van a aprobar. Pero ¿dónde va a estar el problema? En la Suprema Corte de Justicia. Así es. La Alianza por México ya presentó
acción de inconstitucionalidad por las 2 primeras leyes que están publicadas. Así es. ¿Sí? Las 4 ya anunciaron que si pasan, pues las van a controvertir. Entonces, creo que hoy es una pelea mucho más pareja. ¿Por qué lo digo? Porque ya se fue Saldívar. Y Saldívar traía un control sobre la Suprema Corte de Justicia para agradarle al hombre de Palacio. Hoy la señora Norma Piña es atacada, vilipendiada, estoy hablando de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, porque salvo Luis María Aguilar, salvo el ministro Luis María Aguilar, es la que más ha votado en contra de la 4T. Es una mujer con criterio independiente, que no quiere ponerse al servicio del presidente de la República. Y el presidente ya la ve venir. El presidente ya ve que su plan B pues no va a pasar, simplemente no va a pasar. De ahí esta descalificación tan injusta, Pepe, tan injusta en contra del INE, porque el INE existe hace 9 años, dejó de ser IFE y es INE. Ha organizado 330 elecciones y no ha habido un solo conflicto electoral y sí más de la mitad de alternancia. Entonces, decía ayer Lorenzo Córdoba que si el presidente quiere encontrar mapaches electorales, pues que los busque en su gobierno. Está muy bueno. Y ya sabrás a quién se refería, ¿no? Claro. Al director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, que efectivamente en el 88 que hizo lo que, o se prestó a un fraude, ¿sí? A un fraude contra Cuauhtémoc Cárdenas, con todos esos trucos que el presidente hoy le atribuye al INE y que son absolutamente falsos. Ese es el INE en el que él ganó con más de 30 millones de votos. Si lo que hubieran querido echar abajo, hacerle fraude, pues simplemente se las ingenuan para que no existieran esos 30 millones de votos, Pepe. Al hablar del 88 no puedo sentirme ajeno porque yo estaba a cargo de la operación de la elección. La historia del 88 nunca se ha contado bien, ¿no? Si se contara bien, muchas cosas variarían. No estoy defendiendo a nadie, pero en los matices hay muchos secretos que nos darían una imagen diferente de la correlación de fuerzas y de las trampas que se hicieron de todos lados. Pero dejando eso de lado, como tú bien dices, estamos ahora ante este combate. Como el presidente ya la ve venir, coincido contigo, pues entonces ya está preparando su discurso, ¿no? Hay un emplazamiento para una manifestación el día 26 de febrero por parte de los que defienden al INE, ¿no? En ese sentido, yo me encuentro entre la gente que seguramente asistirá a eso. Y entonces él ya anunció que más grande que la del 26 va a ser la de él, ¿no? Entonces él siempre la tiene más grande. ¿Qué va a ser el 18 de marzo, día de pues la sí, porque dijo, a ver, petrolera? que sigue, ¿no? Si hubiera sido el Día de la Madre, organiza una manifestación por la madre, ¿no? Eso es lo de menos. Pero seguramente si así ocurre, entonces lo que hará será reforzar su narrativa. Una vez más, va a declarar que los enemigos una vez más se le atraviesan, una vez más no lo dejan gobernar a favor del pueblo, y esto le servirá de acicate para la polarización se incremente con vista a la elección, ¿no? O sea, vamos a la gran batalla, ¿no? Como ustedes ven, señores del pueblo bueno y sabio, una vez más, ¿no? La reacción nos ataca y se nos atraviesa. Entonces, más que nunca tenemos que estar unidos y enardecernos para la gran batalla del 24, bueno. Ese es el tenor en el que vamos. Al rato salen las trompetas y las fanfarrias, ¿no? Y vamos a la batalla de Lepanto. Y a mí me llama la atención cómo va a votar Ricardo Monreal, el coordinador de los senadores de Morena, que ya votó una vez en contra. Ayer, en Monterrey, frente a alumnos de la Universidad de Monterrey,
Él dijo, volviendo al tema de la sucesión presidencial, que no se va a registrar en la encuesta. El método de la encuesta ya está en los estatutos de Morena. Así es. ¿Qué traduzco yo de esa declaración? Pues que no va a jugar como candidato de Morena. Así de simple. Si no acepta la encuesta, que es el método oficial de Morena, pues no va a competir en la elección. Esa es una primera conclusión que yo saco de eso. A Monreal lo siguen incondicionalmente alrededor de 15 senadores, de los 61, 2 que tiene Morena en el Senado. Bueno, no Morena, la coalición Juntos Haremos Historia. Entonces, ahí también puede haber sorpresas. ¿Sí? Claro. Si Monreal sigue con la línea crítica que él tiene. Por otro lado, otra vez vuelvo a lo de la Corte, dice el presidente que solo confía en 1, 2, 3 ministros. En esta, desde que entró la cuarta transformación, él ha puesto 4. Margarita Ríos Farjat, José Luis Gutiérrez Alcántara, Margarita Ríos Farjat y Loreta Ortiz. ¿En cuál de esos 4 no confía? Es una pregunta interesante, ¿no? Yo te puedo decir, Pepe, por lo que se ve y por lo como han votado, que yo creo que en la que el presidente no confía y que hace su trabajo con independencia, como se debe de hacer, es Margarita Ríos Farjat. Ella ha ido muchas veces en contra de la Cuarta T a la hora de decidir resolver controversias y acciones de inconstitucionalidad. Y al presidente, obviamente, eso no le gusta. Por eso los ataques reiterados en contra de la Suprema Corte. Ayer decía, y citaba a la ministra Norma Piña, ella decía en la mañanera, que quiere activar otra vez esa parte de la Corte que combate a la corrupción. Y con sorna, como tú mencionas, el presidente dijo, pues que empiece por el Poder Judicial, ahí tiene mucho trabajo. ¿Sí? Ese es el grado de empatía que tiene. La trae clavada, clavada. Con la presidenta de la Suprema Corte de Justicia. No te voy a decir que me alegro, pero sí que qué bueno. Qué bueno que la presidenta sea Norma Piña, qué bueno que muestre señales de autonomía, porque, y vuelvo a repetir, la lucha ya no es tan desigual como era al principio de la 4T. El gobierno ya trae un desgaste y López Obrador ya no trae el apoyo incondicional, amenazas incluidas, porque sé que el método que utilizaban era mandar al secretario de Gobernación a presionar a los ministros de la Suprema Corte para que votaran en favor de las resoluciones que le convenían a la Cuarta Transformación. Ya no es así. Ahorita que tocas eso, yo quisiera aclarar para nuestro público una cosa. Tanto Francisco como yo no estamos en este partidarismo de apoyar aquello que se oponga al presidente. No es un partido de fútbol al cual le vamos, sino el asunto, el presidente lo ha llevado a un terreno peligroso. Es decir, la pregunta es, ¿estamos a favor de la ley? Y por tanto la Suprema Corte de Justicia, su tarea es cumplir la ley. Todo lo que vaya en ese sentido, pues es a favor de la ley, no es a favor del equipo de fulano, sino de la ley. Por su parte, el presidente ha ido saliéndose de la ley de manera abierta, ha llegado a declarar, no me vengan con la ley, es la ley. Es decir, él atiende otras razones. Con el cuento, ¿no? De que la ley es la ley. Entonces ha llegado al punto de promover acciones que van en contra de la Constitución. Entonces lo que Pancho y yo estamos sosteniendo no es nuestra preferencia emocional por un equipo en contra del otro, sino la pregunta es, ¿dónde está la ley? La ley está aquí, pues entonces nuestro punto de vista es que se respete la ley.
Y hoy por hoy la ley está representada por la nueva presidenta de la Suprema Corte de Justicia. Entonces no es un equipo de fútbol. Que casualmente se llama Norma. Así es, ese es muy bueno, ese es muy bueno, ese es muy bueno. Pepe, nos tenemos que ir, nos despedimos. Yo solo con una frase referente a esto que acaba de decir Pepe. Ni cómo ayudar al presidente.